Hola, bienvenidos a este capítulo de Con Justicia. Hoy nos encontramos con el doctor Óscar Loaiza, psicólogo jurídico y forense egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de especialización y maestría en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás, perito privado, perito del Servicio de Evaluación Pericial de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Asimismo, es docente de la especialización en psicología forense y criminal de la misma universidad. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Sandra, gracias por la invitación a este podcast. Bueno, Óscar, hoy vamos a hablar sobre testimonio y credibilidad. Los psicólogos podemos hablar de psicología del testimonio, podemos hablar más allá de psicología del testimonio, de la credibilidad de un testimonio. Gracias, Sandra. Entonces, para poder iniciar como el tema al que fui convocado, me gustaría como considerar la siguiente frase, como un epígrafe. Dice así: la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado diciendo que el juicio de credibilidad del testimonio le corresponde al perito de peritos, es decir, al juez. Entonces, el aporte que realiza la psicología del testimonio apunta a brindar elementos sobre las variables que lo afectan. Entonces, esta podría ser una frase para iniciar la discusión sobre el tema de la palabra de credibilidad del testimonio, Sandra. Claro que sí, Óscar. Allí en esa primera frase que tú nos das hay unos elementos importantes. Nos hablas de la psicología del testimonio. ¿Nos quieres decir qué es la psicología del testimonio? Listo, la psicología del testimonio, Sandra, se ha estado definiendo como una subespecialidad de la psicología, incluso dentro de las definiciones de psicología jurídica, también la psicología del testimonio es aquí como puesta como una de las subáreas o como de esas subespecialidades de la misma psicología jurídica, y lo que se encarga es de investigar como esas influencias, esos factores que determinan cómo una persona declara sobre algo que vivió o sobre algo que percibió. Esta psicología del testimonio ha tenido evidencia empírica incluso desde inicios del siglo XX, incluso ha salido como referencias dentro de los hitos importantes en la historia de psicología jurídica. Entonces, esa psicología del testimonio trata como de determinar cuáles son como esos factores cognitivos que pueden estar involucrados a la hora de recordar y de verbalizar ese recuerdo. Ok. Otro de los temas y nuestro tema central, por supuesto, es la credibilidad del testimonio. ¿A qué llamamos credibilidad del testimonio? Bueno, la credibilidad del testimonio ha sido una palabra muy polémica en los últimos años, Sandra, precisamente por algunos pronunciamientos de las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia, en algunas sentencias relacionadas con, sobre todo con casos en donde hay delitos sexuales infantiles. ¿Por qué digo que ha sido polémico antes como de definir la palabra? Es precisamente porque existe acá como una confluencia entre dos disciplinas a propósito de esta palabra, y es la psicología y el profesional del derecho que está en posición de ser juzgador o de ser juez. Eh, Esto pues lo que nos sugiere acá es que la credibilidad del testimonio como concepto puede tener dos usos en este problema que nos está interesando, o en este núcleo problemático pues que traemos a colación en este podcast. Y es que la credibilidad del testimonio es usada por el juez para tomar una decisión judicial, y también es usada por los peritos y los psicólogos expertos, ¿sí? Eso también nos lleva como a afirmar que la credibilidad del testimonio pues tiene una connotación jurídica y tiene una connotación científica, ¿sí? La credibilidad del testimonio ha sido un concepto que se ha investigado desde la psicología del testimonio, incluso desde inicios del siglo XX, como lo habíamos resaltado ahorita, pero el juez también utiliza esta palabra de la credibilidad del testimonio, pero para la toma de decisión judicial. Los alcances de los usos de esta palabra de un profesional y del otro son diferentes. Entonces, acá, como haciendo esta claridad, como de ese doble uso que puede tener este tema de la credibilidad del testimonio, pues la credibilidad se define o se ha definido por autores como, por ejemplo, Soria,
basado en investigadores como Elizabeth Loftus. Otros investigadores la definen como un proceso de asignación subjetiva de un valor de creíble o no creíble a lo que dice una persona o a lo que declara una persona, ¿sí? Diferente de otros conceptos como la exactitud y la veracidad del testimonio, que ya implica en su definición el tema del ajuste a la realidad, es decir, averiguar si lo que nos dice una persona se ajusta a la realidad tiene que ver más con veracidad y con exactitud, y credibilidad ya tiene que ver con una asignación subjetiva de un valor de creíble o no creíble lo que dice una persona. Ok. En ese orden, Oscar, ¿los psicólogos debemos pronunciarnos sobre credibilidad? En ese término específico de credibilidad. Bueno, esa pregunta va a permitir que aclaremos un poco como esa polémica que estaba mencionando sobre la palabra de credibilidad, y es porque el psicólogo, o más bien el psicólogo se debe pronunciar sobre la credibilidad. De acuerdo pues a esas disposiciones jurisprudenciales, el psicólogo forense, el experto psicólogo que está en la audiencia de juicio oral, no debería pronunciarse sobre la credibilidad, porque precisamente este es o más bien esto es del resorte del juez, es un trabajo del juez. Y en ¿Sí? ese orden, ¿sobre qué se debe pronunciar entonces el psicólogo? Listo, entonces, si no se puede pronunciar sobre la credibilidad del testimonio del psicólogo, sí se puede pronunciar sobre indicadores asociados a la credibilidad, porque precisamente esa censura, si se puede decir, que se ha dado de lo que puede decir un psicólogo sobre la credibilidad, no solamente en Colombia, sino también en otros sistemas legales de otros países, radica en que el psicólogo debería como respetar ese resorte que tiene el juez y no debería pronunciarse directamente sobre si es creíble o no creíble, ¿sí? Acá es importante como muchas veces ese pedido sobre el pronunciamiento de si es creíble o no el relato de un niño, por ejemplo, que tenga una acusación de delito sexual, es muy dicotómico. Por ejemplo, decir si es creíble o no creíble. El psicólogo lo que sí puede hacer es como pronunciarse no de forma tan directa y reconociendo, por un lado, el alcance probabilístico de su opinión y reconociendo también como el papel interdisciplinario que tiene. Es decir, como que el juzgador o las altas cortes en Colombia dicen, venga, pues el psicólogo forense es experto en una materia y puede saber de la psicología del testimonio, escuchémoslo a ver qué dice sobre el caso en particular de acuerdo a una evidencia empírica y a un marco teórico, y sobre eso va a fundar su decisión. Pero no puede el psicólogo decir es que es creíble o no creíble, eso le toca al juez. Lo que sí puede hacer es dar información desde lo probabilístico con un grado de cientificidad para que el juez sea el que decida si cree o no sobre ese testimonio y si esto le aporta o no a la toma de decisión judicial sobre una responsabilidad penal o sobre una condena o una absolución. En ese orden, Oscar, ¿cuál sería la forma correcta que el abogado debe hacerle la petición al psicólogo cuando quiere aportar en su proceso esa mirada sobre la psicología del testimonio y sobre las variables asociadas? Es importante la pregunta porque incluso he tenido como experiencia en donde los abogados presentan las pericias o los informes de evaluación de una forma y el juez de tajo puede que las rechace por cómo se presentan, ¿sí? Entonces una cosa es que el abogado diga que es que acá el psicólogo o la psicóloga forense se vienen o va a decir qué tan creíble es la declaración de la víctima, y otra cosa es que el abogado lo solicite o presente a su perito diciendo que el perito va a dar información desde una evaluación forense sobre los indicadores asociados a la credibilidad del testimonio presentes en la declaración de la víctima. Va a ser muy diferente, ¿sí? Porque el juez de todas maneras, y con razón, pues se va a sentir un poco usurpado si se presenta diciendo que el perito va a decir si es creíble o no, ya que
o puesto que esto es una labor del juez. Oscar, ¿nos podrías mencionar algunos de esos indicadores que se deben tener en cuenta en dichas evaluaciones? Listo, esta pregunta entonces nos apunta un poco a algunos avances que se han documentado, Sandra, sobre como la evaluación o los factores psicológicos que han estado investigándose con el testimonio. Y es que se ha superado un poco el tema de observar netamente lo verbal y lo textual de la declaración. Entonces, ya hay unas propuestas técnicas y estratégicas para poder evaluar otras informaciones en el caso y en la persona que da la declaración, diferente a lo que dice en específico sobre su recuerdo de los hechos, ¿sí? Entonces acá es importante mencionar que ha habido tradicionalmente unas técnicas como el SBA y el CBCA, que es el análisis de la validez de las declaraciones y un análisis de contenido basado en criterios. Son como sistemas criteriales que lo que han hecho es como centrarse mucho en lo verbal, en qué es lo que dice, si hay una consistencia, hay una característica como textual de lo que se dice. El control de realidad también ha sido otra técnica que se ha utilizado mucho en adultos, que también se basa en esto criterial o en estos criterios verbales. Hay otras técnicas que han tratado como de ser un poco más integradoras, como lo es el sistema de evaluación global de Arce y Fariña en España. Hay otra propuesta española que se llama la holística de la prueba testifical, que lo que tratan como de proponer es que se considere como el recabar varias fuentes de información o que sea como una técnica más multifuente. ¿Sí? Aquí va a ser muy importante el tema, por ejemplo, del análisis del contexto de la revelación, el momento en el que se da la revelación. Va a ser importante evaluar aspectos psicológicos, por ejemplo, de sintomatologías asociadas al delito denunciado. Va a ser importante también determinar, por ejemplo, la capacidad cognitiva para la declaración, es decir, tratar de mirar en el caso cómo o cuál es cómo está la persona que declara en términos de memoria, de lenguaje, de percepción, desde lo sensorial, porque eso va a ser muy importante a la hora de formar el recuerdo y de verbalizarlo. Okay. Entonces, aquí también van a ver, por ejemplo, técnicas muy específicas que dan procedimientos, por ejemplo, para examinar el expediente o la carpeta procesal o los documentos aportados. Como que hay unos procedimientos muy específicos en donde se puede hacer una evaluación, por ejemplo, del material o de los documentos o del expediente a propósito de estas solicitudes que tengan que ver con casos de delito sexual. Okay. Entonces ahí como que trata de involucrarse un poco distintas fuentes de información. Importante aquí también aclarar, pues que hay como una especie de limitantes a la hora de pronunciarse sobre la credibilidad del testimonio. Aún así también se sugiere y se habla como de la importancia de que la persona que va a pronunciarse sobre esos indicadores asociados a la declaración haya hecho una evaluación forense psicológica de la persona que emite la declaración, no solamente examinar lo textual. Ok. Oscar, por último, ¿para qué sirve una evaluación de indicadores de credibilidad en un proceso legal? Sirve principalmente para aportar a la toma de decisión judicial. Esa opinión sobre eso que se llama credibilidad del testimonio o sobre esos indicadores del testimonio, lo que va a hacer es eventualmente aportar a la toma de decisión judicial del juez en un caso particular. Okay. Digo eventualmente porque puede ser que el juez aprecie o no aprecie lo que diga el psicólogo, y de eso pues va a depender un poco como la forma en que el psicólogo hizo su proceso y cómo lo ratificó oralmente, pero también tiene que ver con su acreditación, con su idoneidad, con su perfil, y va a tener que ver también con el sustento de las técnicas, de las estrategias que utiliza, la aceptación científica de las mismas,
un soporte teórico y empírico de las conclusiones y cómo también demuestra cómo llega a las conclusiones que emite. Ok. Oscar, entonces, digamos que concluyendo podemos decir que hay dos visiones respecto a la credibilidad. Una desde el ámbito netamente jurídico, ¿cierto? Y otra desde el ámbito de la psicología del testimonio. Que desde el ámbito de la psicología del testimonio, el psicólogo debe evaluar indicadores asociados a credibilidad del testimonio y en esa medida lo que el producto de esa evaluación no puede ser una respuesta dicotómica de creíble o no creíble, sino que debe abarcar muchos más elementos y variables que le permitan al juez nutrirse para tomar una decisión orientada científicamente. ¿Es así? Así es. Oscar, pues nada, te damos las gracias por habernos aclarado hoy este tema, por haber participado con nosotros. Agradecemos a todos nuestros oyentes. Los invitamos a seguir conectados con nosotros, a que nos escriban por las diferentes redes sociales y también a que nos sugieran qué temas les gustaría que abordáramos. Que tengan todos una feliz jornada.